Maya parecía solo otra empleada de café, hasta que fue escuchada conversando en ruso sobre un objetivo. Nikolai, el millonario que estaba allí por casualidad, no imaginaba que ella era una exespía intentando reconstruir su vida. Ahora, él está demasiado involucrado, y puede ser la única persona capaz de salvarla. Maya Volkova se ocultaba bajo el delantal gastado de una camarera en un pequeño café en Brooklyn. Con el cabello castaño siempre recogido en un moño mal hecho y los ojos verdes constantemente atentos a cualquier movimiento sospechoso, era una mujer que vivía en las sombras del pasado. Ex-agente de inteligencia rusa, Maya había abandonado su antigua vida tras una misión fallida en París, donde perdió a su compañero y el control de quién era. Ahora, buscaba el anonimato entre mesas, tazas y propinas, como si pudiera borrar todo lo que vivió. Nikolai Rurik, multimillonario ruso exiliado en Estados Unidos, era conocido por su frialdad en los negocios y por no confiar en nadie desde que fue traicionado por su propia familia en un intento de asesinato años atrás. Sus ojos azul grisáceos reflejaban la soledad que la fortuna no lograba curar, y su alma llevaba cicatrices de un pasado que aún lo perseguía, incluido el nombre que prefería ocultar, Ruriko. Esa tarde lluviosa, el café parecía una burbuja de calor sofocante y rutina. Maya atendía a los clientes con la automatización de quien ya no esperaba nada del mundo. Pero cuando Nikolai entró, algo dentro de ella se estremeció. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas empañadas era un recordatorio constante de que el mundo exterior era frío, mojado e impredecible. En el interior sofocante del café Daza, el aire llevaba el olor de café fuerte, madera antigua y trozos de pastel dejados a medias. Las lámparas amarillentas emitían una luz cálida sobre las mesas gastadas, como si intentaran, en vano, calentar los corazones rotos que venían allí en busca de algún consuelo silencioso. Maya Volkova caminaba entre las mesas con pasos ligeros, casi invisibles. El delantal marrón claro marcaba su cintura delgada, manchado de salpicaduras de leche vaporizada y tiempo. Su moño mal hecho dejaba escapar mechones húmedos de la lluvia de minutos antes, y sus ojos, de un verde profundo, casi hipnótico, barrían el ambiente con el instinto de quien ya ha sobrevivido a más tiroteos de los que quisiera recordar. Cada movimiento suyo era preciso. Taza. Azúcar. Recibo. Una sonrisa breve, mecánica. Nada más que lo necesario. Por fuera, era solo otra camarera agotada. Por dentro, era una guerra silenciosa. En su mente, destellos de París aún regresaban en las madrugadas sin sueño. El callejón estrecho. El disparo seco. La sangre en las manos. Tienes que huir, Maya, la voz de él, su compañero, aún resonaba en sus pesadillas. Y fue lo que hizo, corrió hasta desaparecer. Abandonó todo. País. Nombre. Identidad. Hasta que, a las 16:47, la puerta del café se abrió con el sonido agudo del timbre, y el tiempo pareció dudar por un segundo. Él entró. Nikolai Rurik. Alto, impecablemente vestido con un abrigo oscuro empapado de lluvia, con el cabello negro peinado hacia atrás y una mirada tan cortante que parecía cortar el aire. Sus pasos eran firmes, calculados. Caminó hasta la mesa más alejada, en la esquina, como si supiera que no quería ser visto, pero necesitaba observar. Maya sintió el estómago contraerse. Había algo en él. Algo que activaba en su cuerpo una alarma silenciosa. La forma en que observaba los detalles, el reflejo de la cuchara en el suelo, la posición de la cámara de seguridad sobre la puerta. El tipo de mirada que ella misma solía tener cuando estaba en misión. Desconfiada. Analítica. Solitaria. Tomó el bloc de notas con los dedos temblorosos, sin saber por qué. Nunca temblaba. Pero allí estaba, caminando hacia él, con el corazón acelerado como si cada paso la llevara de vuelta al campo de batalla. Buenas tardes. ¿Qué desea? Preguntó, con el tono más neutro que pudo encontrar. Nikolai la miró por un momento largo antes de responder.
Sus ojos azul grisáceos encontraron los de ella como si intentaran descifrarla en silencio. Café negro. Fuerte. Sin azúcar. Su voz era grave, baja, con un leve acento ruso que aún no había desaparecido, a pesar de los años en suelo estadounidense. Al oírlo, Maya sintió una punzada en el pecho. Eso era un eco de un pasado que juró que nunca más la encontraría. Pero ahora, él estaba allí. Y aún no sabía si eso era el comienzo de la redención, o de su fin. Mientras se giraba para buscar el pedido, su reflejo en el espejo detrás del mostrador la hizo detenerse por un segundo. No parecía una espía. Parecía una mujer común. Pero por dentro, se sentía como una bomba a punto de explotar. Y Nikolai. Él también la observaba. No por belleza, no por interés común. Sino porque algo en él decía que ella no era solo una camarera. Y tenía razón. En ese instante, dos historias marcadas por traición, huida y silencio se cruzaron. Aún no lo sabían, pero el pasado vendría tras ambos. Y cuando llegara, o huirían juntos, o serían devorados por separado. El aroma del café fresco subía caliente de la taza mientras Maya caminaba hacia la mesa del hombre que no dejaba de mirarla. Sus manos sostenían la bandeja con firmeza, pero los dedos temblaban por dentro, ocultos tras la fachada de empleada eficiente. Depositó la taza sobre la mesa con movimientos precisos, sin mirarlo directamente. Pero sintió, como si una corriente eléctrica pasara bajo su piel, que él aún la observaba con demasiada atención. Gracias, dijo Nikolai, en ruso. Maya se congeló por un milisegundo. No respondió. Fingió no haber entendido. Un truco viejo. Pero lo que la delató fue la mirada, ese susto involuntario que cruzó sus ojos verdes, una sombra casi imperceptible, pero que no pasó desapercibida para Nikolai. Se giró rápidamente y volvió al mostrador, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda bajo el tejido grueso del delantal. El sonido de la lluvia afuera se mezclaba con el zumbido en sus oídos. Él había hablado en ruso a propósito. Era una prueba. Y ella falló. Nikolai levantó la taza a los labios sin beber. Solo observaba. Esa mujer, había algo en ella que escapaba de los límites de cualquier explicación lógica. Su modo contenido de andar, la mirada que no confiaba en nadie, la postura rígida. Todo en ella gritaba, ella está huyendo de algo. No era un hombre que se impresionara con rostros bonitos. El mundo le había dado dinero, influencia y el tipo de frialdad que se adquiere cuando eres traicionado por sangre de tu propia sangre. Pero esa mujer despertaba en él no solo curiosidad, era como si el instinto, entumecido por años de cautela, estuviera volviendo a la superficie. Algo en ella era familiar. Algo antiguo. Y entonces llegó el momento en que todo cambió. Su celular sonó. Un número sin identificación. Maya atendió automáticamente, mientras secaba una taza con un trapo viejo. Pero al escuchar la voz al otro lado de la línea, el trapo se deslizó de su mano. Llevó el celular al oído con más fuerza, los ojos fijos en la pared. Intentó parecer neutral. Pero falló de nuevo. Da, Japonimayu, susurró en ruso. Sí, entiendo. El mundo pareció detenerse por algunos segundos. Olvidó que había un cliente ruso sentado en la esquina. Olvidó que estaba siendo observada. Cuando colgó, había lágrimas contenidas bajo las pestañas y un leve temblor en su mandíbula. Nikolai se levantó sin prisa. Dejó dinero sobre la mesa y caminó hacia el mostrador. Ella aún estaba de espaldas cuando habló, con voz baja y firme. No eres de aquí. Y no estás aquí por casualidad. Maya se giró lentamente, el rostro pálido, los ojos abiertos como si hubieran sido golpeados. Esa frase no era solo una observación, era una amenaza sutil. Y una promesa de que él no la dejaría en paz. Me confunde con alguien, respondió, forzando el inglés y una sonrisa fría. Rara vez me confundo, replicó,
inclinándose ligeramente, los ojos fijos en los de ella. Reconozco la mirada de quien está ocultando algo. Tengo la misma, cada vez que me miro al espejo. Fue la primera grieta. Ella no respondió. Solo tragó en seco y desvió la mirada. Pero él vio. Y ella sintió que él había visto. Al minuto siguiente, se alejó, el sonido de las botas mojadas desapareciendo por la puerta. Pero el daño ya estaba hecho. Su corazón latía en el pecho como si quisiera huir del propio cuerpo. Y entonces, una decisión. Maya fue al fondo del café, abrió la puerta trasera, y siguió hasta un armario escondido detrás de una pared falsa, donde guardaba la mochila que juró nunca más tocar. Sus manos temblaban mientras la abría, revelando un pasaporte falso, una pistola Glock envuelta en un trapo, y una nota antigua, manchada de sangre, con solo una palabra escrita en ruso: Protecai, huye. Sabía lo que venía a continuación. Alguien la encontró. Y tal vez ese multimillonario ruso no era solo un curioso. Tal vez estaba ligado al pasado que tanto intentaba enterrar. Pero había algo en su mirada, algo roto. Dolorido. Solitario. Y por un segundo, Maya vaciló. Al día siguiente, antes de que saliera el sol, ella desapareció. Pero Nikolai ya lo había decidido, iba a encontrarla. Y ahora, ya no era solo cuestión de curiosidad. Era algo más profundo. Instintivo. Necesitaba saber quién era ella en realidad. Y quizá, en el proceso, descubrir quién se había convertido él mismo. Habían pasado 3 días desde que Maya desapareció. 3 largos días en los que Nikolai recorrió Brooklyn por su cuenta, usando contactos que había enterrado junto con su antiguo nombre, Ruriko. Su instinto le decía que ella no había huido por accidente. Aquella llamada, la expresión devastada en su rostro, el ruso susurrado, todo gritaba peligro. La encontró en una posada decadente en Nueva Jersey, registrada con el nombre falso de Anna Koval. La fachada barata ocultaba el tipo de lugar al que la gente iba para no ser encontrada. Pero Maya no era una fugitiva cualquiera. Estaba entrenada. Era precisa. Metódica. Y aún así, él la encontró. Cuando ella abrió la puerta del cuarto con el arma lista detrás de la puerta, sus ojos se abrieron con sorpresa al verlo. El mundo pareció congelarse por un instante. Era como si la tensión entre los dos se materializara en el aire, densa e irrespirable. ¿Cómo me encontraste?, preguntó en ruso, con voz baja y la mirada encendida. Dejaste rastros, respondió él, entrando despacio, sin miedo. Gente como nosotros siempre deja. Incluso cuando cree que no. Ella no respondió. Pero no disparó. Lo cual decía más que cualquier palabra. ¿Qué quieres?, continuó ella, ahora con la voz más ronca. Quiero saber por qué estás huyendo. Y por qué, cuando te escuché en ese café, sentí que me estaba escuchando a mí mismo, dijo él, sentándose en la vieja silla del cuarto, como si ese cuarto gastado fuera la oficina de su propia alma. Maya retrocedió, con la espalda contra la pared, aún con el arma en mano. No soy quien crees. Y no sabes lo que estás arriesgando al estar aquí. Intenté morir una vez. Mi familia lo facilitó. No funcionó, murmuró él, mirándola con una expresión vacía. Así que tal vez ya no me importe el riesgo. Esa frase derrumbó parte del muro dentro de ella. Un silencio pesado se instaló. Y entonces, por primera vez, ella habló sin resistencia. Perdí a alguien. En París. Era mi compañero. A los dos nos traicionaron. Pero él murió. Y yo corrí. El arma cayó al lado de la cama con un golpe seco. Maya se sentó en el colchón viejo y se cubrió el rostro con las manos. Desde entonces estoy huyendo. De quienes me quieren muerta. Y de mí misma. Nikolai la observó en silencio.
En sus ojos no había juicio. Solo reconocimiento. Yo también huí, dijo él, con voz grave. De un hombre que casi me mata. Rurikov. Un imperio sucio que llevo en la piel. Pero lo que somos ahora, tal vez aún se puede elegir. Maya levantó el rostro despacio, con los ojos llenos de lágrimas. No sabes lo que ellos hacen, Nikolai. Si descubren que me encontraste, también irán por ti. Aún puedes salir de esto. No voy a salir, respondió él, firme. Porque, por primera vez en años, algo me importa de nuevo. Y, eres tú. Fue la primera vez que ella escuchó esas palabras. Y no tuvo respuesta. La noche cayó pesada afuera. Un trueno cruzó el cielo, y la lluvia comenzó a golpear la ventana con gotas gruesas, casi violentas. Maya se levantó y caminó hacia él, como si una fuerza a la que ya no sabía resistirse la atrajera. Quedaron frente a frente. Sin palabras. Solo el sonido de la tormenta. Las respiraciones agitadas. La confesión muda de dos cuerpos que cargaban con demasiado dolor y muy poca confianza. Ella le tocó el rostro con los dedos temblorosos. No sé si puedo confiar en ti, susurró. Yo tampoco sé si puedo confiar en mí, respondió él, colocando su mano sobre la de ella. Y entonces ella lo besó. Fue un beso contenido, cargado de miedo y deseo, como si cada segundo pudiera ser el último. Como si ese contacto fuera lo único capaz de silenciar todo lo que gritaba dentro de ellos. Pero cuando sus labios se separaron, el teléfono de Maya sonó. Ella contestó en silencio, y en cuestión de segundos, su rostro se tornó pálido. «Saben que estás aquí», dijo, colgando con prisa. «¿Quién es?» «La célula de la que escapé. No sé cómo, pero te rastrearon. Y ahora, van a venir por los dos». El corazón de él latió más fuerte, no de miedo, sino de decisión. «Entonces vamos a huir. Juntos». Ella dudó. Lo miró a los ojos y, por primera vez, sintió que quizá ya no estaba sola en el mundo. Pero el peligro era real. Y el tiempo se acababa. En el silencio de la noche, Maya y Nikolai desaparecieron del radar. Pero la persecución había comenzado. Y con ella, el amor. O la ruina. No durmieron esa noche. Después de la llamada, Maya y Nikolai partieron con urgencia, llevando solo lo esencial: dinero, pasaportes falsos y armas escondidas en compartimientos improvisados. Cruzaron puentes, avenidas desiertas y pequeños pueblos al borde del amanecer, buscando un lugar donde el mundo dejara de gritar peligro. Terminaron en una cabaña aislada en las montañas de Vermont, un refugio que Nikolai usaba cuando necesitaba desaparecer. Allí, entre el silencio de los árboles altos y el frío que mordía la piel, encontraron una paz temporal. Maya no se relajaba, pero había algo en esa huida junto a él que hacía que el miedo del pasado fuera más llevadero. Estaba acostumbrada a huir sola. Y, por primera vez, no lo estaba. En el segundo día, mientras encendía la chimenea, Maya sintió su mirada sobre ella. Siempre la sentía. Como si él pudiera leerla sin decir nada. «¿Por qué estás aquí, Nikolai?» «¿De verdad?», preguntó, rompiendo el silencio que dolía. Él dudó. Luego habló, con voz baja. «Porque tú me entiendes. Porque yo también pasé la vida huyendo de un hombre que nunca pedí cargar. Y tal vez, porque ya no quiero vivir en un mundo donde todo lo que amo se convierte en mi debilidad». Maya mordió su labio inferior. Su mirada se suavizó. Por dentro, el miedo peleaba contra ese sentimiento que crecía con cada gesto de él, con cada frase dicha sin prisa. La conexión entre ellos se volvía inevitable. Y peligrosa. Sabía que sentir era el primer paso hacia la caída. Pero estaba cansada de caer sola. Esa noche, cuando él se acercó y puso una cobija sobre sus hombros, Maya no resistió.
El beso fue diferente, sin urgencia, pero lleno de un dolor antiguo que ambos compartían. Y cuando sus cuerpos se encontraron junto al calor de la chimenea, entre susurros en ruso y caricias lentas, no fue solo deseo. Fue una necesidad desesperada de pertenecer. De ser vista. De no volver a sentir frío por dentro. Horas después, aún recostada a su lado, Maya lloró en silencio. No por las muertes. Ni por el pasado. Sino porque, por primera vez, amar a alguien le parecía más aterrador que cualquier misión. Fue al tercer día que todo se vino abajo. El Giro llegó vestido de nieve y sangre. Al salir por leña, Nikolai encontró huellas en el sendero. Muy recientes. Cuando regresó corriendo a la cabaña, ya era demasiado tarde. La puerta estaba entreabierta. Y Maya había desaparecido. La única cosa que quedó atrás fue una nota escrita a mano, con la letra temblorosa, manchada de sangre. Perdóname. Pero no podía decírtelo. Tienen a tu hermano. El suelo pareció desvanecerse bajo los pies de Nikolai. ¿Hermano? Pero él ya no tenía hermano. Dimitri había muerto 5 años atrás. O al menos, eso creía. La explosión, que destruyó parte de la mansión Rurikov, fue la última pista que tuvo de él. La mente de Nikolai colapsó. ¿Maya sabía eso? ¿Desde el principio? El dolor se convirtió en rabia. Y la rabia, en desesperación. Lo buscó todo. Llamó a antiguos aliados del submundo ruso. Amenazó a gente poderosa. Y la verdad llegó como una navaja fría: Dimitri estaba vivo. Pero no solo eso, ahora era uno de los comandantes de la organización de la que Maya había escapado. El hombre por quien Maya lo había arriesgado todo. Y también, el hombre que la mantenía prisionera con una cruel amenaza. Ella había mentido. Pero lo había hecho para protegerlo. El corazón de Nikolai se rompió entre el amor y la traición. Entre el deseo de salvarla, y el miedo de haber sido manipulado. Aún así, partió rumbo a Europa del Este, donde Dimitri había sido visto por última vez, en la región de Transnistria. No sabía si la encontraría con vida. No sabía si aún podía confiar en ella. Pero lo que sentía, era más grande que él. En el avión privado, solo, mirando la nota doblada y sucia de sangre, Nikolai murmuró: no voy a perderte también a ti. Si me usaste, Maya, te juro que aún así voy a perdonarte. Pero, en el fondo, lo que más temía, era ya no poder elegir. Porque ya la amaba. Y tal vez, ya era demasiado tarde. El invierno en Transnistria era cruel. El viento azotaba como látigos los huesos, y las sombras de los edificios abandonados parecían los fantasmas que Nikolai cargaba consigo. Cada paso en ese territorio gris lo hundía más en su pasado, y lo acercaba más a Maya. Durante días siguió rastros, nombres susurrados en cantinas, archivos falsificados, información comprada con amenazas. Hasta que encontró la ubicación de un viejo búnker militar soviético, escondido en un bosque. Allí, según un informante, un grupo clandestino entrenaba agentes de campo, y mantenía prisioneros valiosos. Como Maya. Entró al lugar de noche, bajo una tormenta de nieve que castigaba su alma. Pero lo que encontró no era un centro de entrenamiento. Era una prisión subterránea, cerrada, silenciosa, vigilada por hombres que usaban el nombre Rurikov como bandera de poder. En el centro de todo, estaba Dimitri. Vivo. Cambiado. Frío como el hielo que cubría las ramas afuera. Nunca se trató de ti, hermano, dijo con una sonrisa amarga. Se trató del nombre. De todo lo que destruiste cuando elegiste amar debilidades. Cuando dejaste que Maya viviera. Nikolai apuntó con el arma. Pero sus dedos temblaban. Entonces trajeron a Maya. Golpeada. Esposada. Pero viva. Sus ojos encontraron los de él.
Había sangre en sus labios, heridas en sus muñecas. Pero ahí, en medio del caos, ella sonrió. Viniste. 3 palabras. Y el mundo dejó de doler por un segundo. Dimitri le dio a Nikolai un ultimátum: Maya sería liberada si él se entregaba. Si aceptaba el nombre de la familia y retomaba el imperio que había rechazado años atrás. Un juego de poder, orgullo y rencor. Pero Nikolai no aceptó. Luchó. El intercambio se volvió un tiroteo. Caos. Gritos y humo. Maya, aún debilitada, atacó a uno de los guardias y logró tomar la llave de las esposas. Nikolai fue herido de refilón. Dimitri intentó escapar. Pero esa noche, el pasado murió. Dimitri fue capturado por fuerzas especiales contratadas en secreto por Nikolai, una trampa preparada días antes, cuando sospechó que Maya no estaría allí por voluntad propia. Al amanecer, mientras los escombros del búnker aún humeaban y el helicóptero los alejaba de ese infierno congelado, Maya se recostó sobre el pecho de Nikolai y susurró: Te mentí para protegerte. Pero todo lo que sentí contigo fue real. Él la sostuvo con fuerza. Lo sé. Y eso fue lo que me destruyó. Y lo que me salvó. Meses después, en un pueblo costero de Grecia, lejos de los nombres falsos y de las armas escondidas, comenzaron de nuevo. Maya abrió una pequeña librería con una cafetería al fondo. Nikolai compró la casa de al lado, se volvió socio en silencio. Nadie allí sabía quiénes eran. Y eso era perfecto. Una noche, mientras el sol se ocultaba sobre el mar y la luz dorada entraba por las ventanas abiertas, Maya miró a Nikolai y dijo: Me pasé la vida entera intentando desaparecer. Él se acercó, acariciando su cabello ahora suelto. Y yo me la pasé huyendo de quién era. Pero aquí, contigo, quiero ser encontrado. Y ahí, entre libros, mar y promesas susurradas en ruso al oído, se amaron como quien ha sobrevivido a lo peor, y aún así elige creer en lo mejor. Porque el amor, cuando nace entre ruinas, tiene raíces más profundas. Y ellos, por fin, estaban listos para florecer. Y por fin, estaban listos para florecer. El invierno en Transnistria era cruel. El viento azotaba los huesos, y las sombras de las construcciones abandonadas recordaban a los fantasmas que Nikolai cargaba consigo. Cada paso en ese territorio gris lo hacía hundirse más en su propio pasado, y acercarse más a Maya. Durante días siguió rastros, nombres susurrados en cantinas, archivos falsificados, información comprada con amenazas. Hasta que encontró la ubicación de un antiguo búnker militar soviético, aislado en medio de un bosque. Allí, según un informante, un grupo clandestino entrenaba agentes de campo y mantenía prisioneros valiosos. Como Maya. Entró al lugar de noche, bajo una tormenta de nieve que parecía castigarle el alma. Lo que encontró no era un centro de entrenamiento. Era una prisión subterránea, sofocante y silenciosa, vigilada por hombres que usaban el nombre Rurikov como estandarte de poder. En el centro de todo, estaba Dimitri. Vivo. Cambiado. Frío como el hielo que cubría las ramas afuera. Nunca se trató de ti, hermano, dijo, con una sonrisa amarga. Se trató del nombre. De todo lo que destruiste cuando elegiste amar debilidades. Cuando dejaste que Maya viviera. Nikolai apuntó con el arma. Pero sus dedos temblaban. Entonces trajeron a Maya. Herida. Esposada. Pero viva. Sus ojos encontraron los de él. Había sangre en sus labios, heridas en sus muñecas. Pero ahí, en medio del caos, ella sonrió. Viniste. 3 palabras. Y el mundo dejó de doler por un segundo. Dimitri le dio un ultimátum a Nikolai: Maya sería liberada si él se entregaba. Si asumía el nombre de la familia y retomaba el imperio que había rechazado años atrás. Un juego de poder, orgullo y rencor. Pero Nikolai no aceptó.
Luchó. El intercambio se volvió tiroteo. Caos. Gritos y humo. Maya, aunque debilitada, atacó a uno de los guardias y logró tomar la llave de las esposas. Nikolai fue herido de refilón. Dmitri intentó escapar. Pero esa noche, el pasado murió. Dmitri fue capturado por fuerzas especiales contratadas en secreto por Nikolai, una trampa montada días antes, cuando ya sospechaba que Maya no estaba allí por voluntad propia. Al amanecer, mientras los escombros del búnker aún humeaban y el helicóptero los alejaba de ese infierno helado, Maya se recostó sobre el pecho de Nikolai y susurró: «Te mentí para protegerte. Pero todo lo que sentí contigo fue real». Él la sostuvo con fuerza. «Lo sé. Y eso fue lo que me destruyó. Y lo que me salvó». Meses después, en una villa costera de Grecia, lejos de los nombres falsos y las armas escondidas, comenzaron de nuevo. Maya abrió una pequeña librería con una cafetería en el fondo. Nikolai compró la casa de al lado, se convirtió en socio sin llamar la atención. Nadie allí sabía quiénes eran. Y eso era perfecto. Una noche, mientras el sol se ocultaba sobre el mar y la luz dorada entraba por las ventanas abiertas, Maya miró a Nikolai y dijo: «Me pasé toda la vida tratando de desaparecer». Él se acercó, acariciando su cabello ahora suelto. «Y yo pasé la mía huyendo de quien era. Pero aquí, contigo, quiero ser encontrado». Y ahí, entre libros, mar y promesas susurradas en ruso al oído, se amaron como quienes han sobrevivido a lo peor, y aún así eligen creer en lo mejor. Porque el amor, cuando nace entre ruinas, echa raíces más profundas. Y por fin, estaban listos para florecer. Las noches en la villa griega tenían un silencio distinto. Era un silencio limpio, sin el peso de la vigilancia, sin los fantasmas de los códigos ni las órdenes de ejecución. Maya se adaptaba bien a la nueva rutina: organizar los libros por color, sonreír a los turistas curiosos, preparar cafés con dibujos de espuma sin miedo a que alguien los estuviera espiando desde la ventana de al lado. Nikolai, en cambio, aún despertaba en la madrugada. Sudando. Jadeando. A veces susurraba en ruso nombres que Maya no reconocía, o fingía no reconocer. Él decía que estaba bien. Ella sabía que era mentira. Una noche, después de cerrar la librería, los dos caminaron hasta el muelle, donde el mar parecía contar viejas historias al pie de los barcos anclados. «Me pregunto», comenzó Maya, mirando las estrellas, «si algún día todo esto volverá por nosotros». Nikolai no respondió de inmediato. Sus ojos, fijos en la oscuridad del horizonte, decían más que cualquier palabra. «¿Qué harías?», preguntó en voz baja, «si descubrieras que una parte de todo aquello nunca terminó». Maya giró el rostro lentamente. La tensión entre ellos se volvió palpable, densa, como neblina salada. «¿Por qué estás diciendo eso?». Él sacó del bolsillo de su abrigo un papel arrugado, manchado de café y sal marina. Se lo entregó en silencio. Era una foto. Antigua. Borrosa. Pero Maya reconoció el rostro de inmediato. Era ella. En París. El día de la misión que cambió su vida. Pero había algo más. No estaba sola en la imagen. Detrás de ella, entre la multitud, estaba un hombre que debería estar muerto desde hacía 5 años, Mikhail Orlov, el verdadero cerebro detrás de la misión fallida en París, y el único hombre que Maya creía que había traicionado a la agencia y causado la muerte de su compañero. Se quedó sin aire. «¿Esto es un montaje?». «No», respondió Nikolai. «La imagen fue tomada hace 2 semanas. En Budapest. Está vivo, Maya. Y parece que te está buscando». El mundo a su alrededor giró. Por un segundo, aquella aldea tranquila, el sonido de los grillos, el calor de la mano de Nikolai en la suya, todo pareció ilusorio. Un respiro temporal en un campo minado. «¿Pero por qué ahora?», susurró, con los ojos llenos de lágrimas.
¿por qué regresaría? Nikolai la atrajo hacia él, mirándola a los ojos con un dolor que venía de lejos. Porque nunca fue por la agencia. Nunca fue por mí. Siempre fue por ti. Y creo que nunca dejó de buscarte. A lo lejos, un barco pesquero se acercaba silenciosamente al muelle, a pesar de que ningún pescador local salía a esa hora. 2 hombres bajaron. Llevaban ropa sencilla. Pero Nikolai los vio. La forma en que caminaban. Cómo observaban. Cómo se comunicaban con la mirada. Agentes. Él cubrió a Maya con su abrigo. Tenemos que irnos. Ya. ¿Y la librería? Ya no importa. Durante el trayecto a casa, el corazón de Maya latía fuera de ritmo, como si en cualquier momento el suelo se fuera a abrir bajo sus pies. Dentro del cuarto, escondida al fondo del closet, sacó la vieja caja negra. Dentro, el collar que guardaba la llave de una bóveda en Viena, donde estaban los documentos que juró no volver a tocar. Pero el pasado no estaba muerto. Al salir de la casa, ya con las maletas listas, Maya miró hacia atrás una última vez. La aldea, la librería, los libros, todo lo que representaba paz. Entonces, una notificación apareció en el celular de Nikolai. Un número cifrado. Mensaje único. Una sola frase. Me quitaste algo. Ahora yo te quitaré todo. Maya lo miró, conteniendo la respiración. ¿Es Orlov? Nikolai asintió, pero sus ojos decían algo aún más oscuro. No. Es alguien peor. Y mientras desaparecían por la carretera, tragados por la noche griega, una figura masculina observaba desde un balcón distante. Unos binoculares colgaban de su cuello, y en el bolsillo del saco, la misma foto antigua de Maya, ahora manchada de sangre. Sonrió. La cacería ha comenzado. La carretera serpenteaba por las montañas como si quisiera ponerlos a prueba, cada curva un recordatorio de que ya no había vuelta atrás. El cielo seguía oscuro cuando Maya y Nikolai cruzaron la frontera griega en un auto rentado. No se había dicho ni una palabra desde el último mensaje. En la guantera, Maya sostenía con fuerza la caja negra. Dentro estaba la llave de una bóveda en Viena, una bóveda que no solo guardaba documentos, sino verdades que ella había enterrado junto con la identidad que dejó de usar hace años. Sentía la garganta seca. Respirar dolía. Como si algo le oprimiera el pecho desde que vio la foto. ¿De verdad crees que es Orlov? Preguntó, rompiendo finalmente el silencio. Nikolai apretó los dedos contra el volante. Sí, pero no está solo. Y si es quien creo que es, entonces nunca quiso solo venganza. Él quiere lo que tú te llevaste, Maya. Ella cerró los ojos un instante. El recuerdo volvió como una navaja fría. París. 2018. El caos. El disparo que nunca debió suceder. El cuerpo en el suelo. Y el dossier escondido bajo el abrigo. Un dossier con información capaz de derrumbar gobiernos enteros, incluyendo el ruso. Debió destruirlo. Pero no lo hizo. La bóveda en Viena, susurró, casi como un lamento. Él lo sabe. Nikolai detuvo el auto al borde de la carretera. El silencio entre ellos era ahora como una bomba de tiempo. Maya se giró hacia ella, sus ojos azules llenos de algo nuevo, miedo. Tenemos que decidir ahora. O quemamos todo y desaparecemos para siempre, o abrimos esa bóveda y enfrentamos lo que venga. Maya bajó la mirada, sintiendo el peso de todas las vidas que se habían perdido por culpa de ese secreto. Incluyendo la del hombre que alguna vez amó. Y que, tal vez, ni siquiera había muerto. Si huimos, él nunca va a parar. Quiere más que venganza. Quiere control. Y yo soy la clave. Nikolai asintió. Entonces, Viena. 3 días después,
entraron discretamente al viejo banco suizo de fachada clásica. Los ojos de Maya escaneaban todo, con sus instintos de agente aún vivos bajo la piel de la mesera que fingía ser. Al abrir la bóveda, un sobre con sello rojo cayó al suelo. Dentro, una sola hoja. Escrita a mano. No se trata de ti. Nunca lo fue. Se trata de lo que tú proteges. Y debajo de la firma ilegible, algo que congeló a Maya por dentro. Un negativo fotográfico. De Nikolai. En uniforme militar. Al lado de Orlov. Ella se giró hacia él, aturdida. Tú dijiste que él era tu enemigo. Nikolai, pálido, tomó la imagen entre las manos. El silencio duró largos segundos. Entonces habló, con la voz quebrada. No recuerdo esto. No. No así. Pero si esta foto es real, entonces hay cosas de mi pasado que también fueron borradas. El suelo pareció derrumbarse bajo los pies de Maya. Ya esa noche, ya en un escondite improvisado en las afueras de Viena, Maya salió a tomar aire. La ciudad parecía respirar misterios. Nikolai se quedó en la sala, estudiando el negativo con una lupa, tratando de recordar algo. Cualquier cosa. Fue entonces cuando sonó el teléfono seguro. Una línea a la que solo 2 personas en el mundo tenían acceso. Contestó con duda. Rurikov, dijo una voz grave, familiar. Abriste la caja equivocada. Ahora, tendrás que elegir, o ella muere, o tú recuerdas. La llamada se cortó. Y con ella, la última certeza de seguridad que le quedaba. Nikolai corrió hacia el balcón, gritando por Maya. Pero ella ya no estaba ahí. La taza aún temblaba sobre la mesa. Un pañuelo abandonado en el suelo. Y en la pared, escrita con sangre, una frase. Siempre estuvimos más cerca de lo que ustedes creen. El viento helado de la madrugada trajo consigo el olor a nieve. Maya corría por las calles estrechas de Viena, sus botas golpeando el asfalto mojado. Su respiración era rápida, su cuerpo tenso, y su corazón latía desbocado. Sabía que ya no tenía tiempo. Si la atrapaban, el secreto que guardaba, y la única cosa que aún la conectaba con su pasado, se perdería para siempre. Miró hacia atrás, sintiendo la presión de los minutos. La sensación de ser seguida era más que palpable, una sombra constante a su alrededor. Y entonces, la duda golpeó con fuerza, ¿cómo podía confiar en Nikolai después de todo lo que había descubierto? La foto. Las mentiras. La conexión misteriosa que recibió. ¿Le había mentido? ¿O todo era parte de un juego más grande que aún no comprendía? Se detuvo en una esquina, jadeando, y por un breve momento, la oscuridad pareció tragarlo todo. Ningún sonido, solo el latido acelerado de su corazón. Entonces, su celular vibró en el bolsillo. El mensaje era corto. Una simple línea que hizo que el estómago se le revolviera. Nikolai sabe más de lo que imaginas. Él no es quien dice ser. ¿El remitente? Orlov. Su nombre le heló las entrañas, mientras una ola de miedo le recorría el cuerpo. ¿Cómo había conseguido su número? Y lo más aterrador, ¿qué sabía sobre Nikolai? Miró al cielo nublado, la incertidumbre envolviéndola como un manto. Necesitaba respuestas, pero ¿dónde encontrarlas sin arriesgar su vida, o la de Nikolai, quien, aunque le había mentido en ocasiones, seguía siendo su única posibilidad de sobrevivir a la red de mentiras que se cerraba sobre ella? Mientras pensaba en eso, el sonido de un auto la hizo sobresaltarse. Se giró rápidamente, pero antes de que pudiera reaccionar, una figura emergió de la oscuridad. Nikolai. Maya. Su voz era urgente, ronca. Estaba visiblemente cansado, pero sus ojos brillaban con una intensidad que ella no veía desde hacía días. Ya no corras. Sé que estás huyendo de algo. Pero, por favor, no me dejes solo en esto. ¿Qué descubriste?
¿Qué está pasando? La pregunta de Nikolai flotó en el aire, como una bomba a punto de explotar. Maya lo miró, sintiendo el peso de la desconfianza sobre los hombros. Las palabras que quería decir, las explicaciones que deseaba dar, estaban atrapadas en su garganta. Pero, en el fondo, había algo más. Algo que no quería admitir, aún lo amaba. Y eso hacía que cuestionara todo lo que creía saber. Orlov, empezó, con voz baja y temblorosa. Él sabe que tú no eres quien dice ser. El rostro de Nikolai se endureció, y por primera vez, Maya vio una reacción genuina de miedo en sus ojos. Dio un paso al frente, sujetando sus hombros con fuerza. Maya, ¿qué estás diciendo? Su voz era más baja ahora, casi como si tuviera que contenerse para no gritar. Soy Nikolai Rurik. No hay nada más que eso. Ella no sabía si creerle. El nombre Rurikov, el pasado oculto, la foto con Orlov, todo parecía encajar de un modo que no tenía sentido. Pero al mirarlo, Maya sintió la angustia de lo desconocido. Entonces, ¿quién es Orlov para ti? Preguntó, con tono cortante. ¿Por qué tiene fotos tuyas con uniforme militar? ¿Qué estás ocultando? Nikolai la soltó abruptamente, como si algo hubiera estallado dentro de él. Ahora sudaba, su respiración era pesada. No lo entiendes, Maya. No se trata solo de mí. Sus ojos se fijaron en un punto distante, como si intentara recordar algo. No es solo venganza. Él quiere poder. Y si consigue lo que está buscando, va a destruir todo lo que conoces. Incluida mi vida. Maya parpadeó, intentando comprender. ¿Qué quería realmente Orlov? Ella sabía que era peligroso, pero, ¿hasta qué punto? Lo miró, con los ojos llenos de emoción cruda. ¿Qué quiere Orlov, Nikolai? ¿Qué me estás ocultando realmente? Antes de que pudiera responder, la escena se volvió caótica. Un coche apareció de pronto, deteniéndose a toda velocidad frente a ellos. Dos figuras enmascaradas bajaron y corrieron hacia ellos. Maya, corre. Gritó Nikolai, empujándola hacia una calle lateral. Corre. Son de Orlov. Yo me encargo. Pero ella dudó, el miedo paralizando sus movimientos. Miró a Nikolai. ¿Estaba dispuesto a sacrificarla? ¿O solo intentaba protegerla? Y, más importante, ¿podía confiar en él? Antes de que algo más sucediera, su silueta desapareció bajo la luz de los faros. Maya corrió. Corrió lejos de todo lo que conocía, con un solo pensamiento, encontrar la verdad, fuera cual fuera. Pero al mirar hacia atrás, sintió que la angustia en su pecho crecía aún más. Algo estaba por suceder, y no sabía si tendría la fuerza para enfrentarlo. Y mientras corría por las calles oscuras de Viena, un último mensaje apareció en la pantalla de su celular. No puedes huir de lo que eres, Maya. Orlov lo sabe. Y ahora tú también lo sabes. La pantalla parpadeó, y el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Continuará. Resumen de la historia. Maya, una mujer con un pasado misterioso, se ve envuelta en una trama de espionaje y secretos cuando se reencuentra con Nikolai, un hombre con profundos lazos con Rusia. Juntos descubren una conspiración que amenaza sus vidas y revela que nada es lo que parece. A medida que enfrentan peligros y traiciones, Maya debe decidir en quién confiar y hasta dónde está dispuesta a llegar para descubrir la verdad sobre su pasado, y el de Nikolai. No sabía en quién confiar. No olvides darle like al video, suscribirte al canal para no perderte los próximos episodios y compartirlo con tus amigos que también aman una buena historia de misterio y espionaje. La historia continúa.